Amigos, bienvenidos una vez más al programa. Le iba a decir palmarés, joder, que estoy borracho. No. Fuera, me equivocó. Amigos, bienvenidos a Leer es un placer, algo más que un título de verdad. Como todas las semanas está con ustedes para ofrecerles a ustedes para la actualidad de la gente más humilde, más importante también, porque atendemos al poderoso y al más sencillito. Pues somos demócratas realmente en el sentido absolutamente real del término, porque queremos ayudar a la gente que empieza y queremos también ponderar al que triunfa. Es un programa que lo hacemos aquí en la Biblioteca Nos de Orense y lo emitimos en la señal de Telemiño. Telemiño tiene una señal óptima, ustedes pueden disfrutar viendo nuestra calidad técnica. Y también en la red de Canal 131 de R Televisión, ahí también lo pueden ustedes ver. Háganme caso, lean, leer es un placer. Y el programa, como siempre, empieza con ¿qué? ¿Quieren ustedes saber cuáles son los libros más vendidos o las novedades? Pinto, gorgorito. Novedades. Estas son las novedades que hoy les proponemos. Pues en primer lugar, para presentar las novedades de esta semana, empezamos con en editorial Suma de Letras, con La joven del pelo rojo. ¿Hasta dónde llegarías para proteger el país y a la gente que quieres? Basado en una historia real de amor y lealtad. La joven del pelo rojo es una novela sobre los límites a los que nos enfrentamos cuando nos ponen a prueba sobre nuestros valores. En segundo lugar, de José Luis Arzuaga, acaba de sacar Nuestro cuerpo, editorial Destino. A partir de la observación del cuerpo humano a través del arte y del conocimiento como paleontólogo, Juan Luis Arzuaga nos invita a descubrir de forma sencilla y amena las maravillas que componen el cuerpo humano. Y por último lugar, una novela muy curiosa que acaba de llegar, que es El juego de Andrómeda, el puzzle literario más diabólico. Cada capítulo es una página del diario de un profesor acusado de homicidio de su hija Andrómeda. Sin embargo, las páginas están desordenadas. Ponlas en orden. Y estas son las novedades de esta semana. Bueno, pues los libros más vendidos de esta semana han sido de Fernando Aramburu, Hijos de la fábula. En segundo lugar, en el editorial Destino, de Santiago Posteguillo, Roma soy yo. Y por último lugar, de Pérez Reverte, Revolución. Y estos han sido los libros más vendidos de esta semana. En el programa también al final, siempre, desde la librería Cátedra nos recomiendan cuáles son los libros que ellos proponen para regalar pues, a los adultos, a los jóvenes y también, sin olvidar, a los niños, que hay que iniciarlos en la afición por la lectura. Recuerden, leer es un placer. Disfruten. Bueno, esta semana vamos a recomendar para los más pequeños Bluey, el personaje de la tele. Acompaña a Bluey en una mágica aventura nocturna para descubrir la oscuridad. Y este es el libro que recomendamos este año para pequeñitos. Hoy tenemos en nuestro programa un invitado especial que ha estado en diversas ocasiones y que siempre dice cosas interesantes y que por eso le invito. No sé si tiene que hablar de un libro o si tiene que hablar de que ha escrito un libro o que no ha escrito un libro, pero lo que dice es interesante y aprovecho la ocasión para que
lo pueda expresar y hacer una pregunta. Bienvenido, Antonio Retillo. Muchas gracias. Gracias por tener la oportunidad de hablar de algo interesante, que son los libros, porque los seres humanos en general empiezan a resultar poco interesantes. Bueno, sí, hay de todo. Ya sabes que hay pocos, pero a verlos hay. Algunos y pasan cosas curiosas en la vida social en todos los países. Y aquí tenemos la cercanía a eventos poco explicables que se producen de repente y no saben por qué ha sido y cómo han sido. Bueno, adelante, ¿qué nos quieres contar? Bueno, nada, alguna cuestión en relación con algún libro. Estoy empezando a leer un libro que me regalaron por mi santo, por tanto he tenido poco tiempo todavía porque ando muy ocupado con mis cuestiones personales. El mundo de ayer, de un tal Stefan Zweig, algo parecido. Es un hombre que utiliza como pretexto la Europa de entreguerras para contarnos su vida, o al revés, aprovecha su vida para contarnos un poco la Europa de entreguerras, ¿no? Ese mundo tan convulso de la Europa central, que después del Imperio Austrohúngaro se reorganiza, vuelve a empezar a estar medio organizado, empieza la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y aprovecha esta oportunidad para ir contándonos sus propias tribulaciones. Yo creo que es interesante leer, pero yo tengo una debilidad especial por los libros que tienen algo de documento histórico, ¿no? Al tiempo que lees, al tiempo que lees fabulaciones o novelas o ensayos, eres capaz de entender un poco mejor lo que te sucede, lo que te rodea, si ves lo que ha sucedido, ¿no? Esto tiene algunas recomendaciones para el tiempo actual, en el que yo escuchaba como algún bobo me decía con mucho entusiasmo que no se podían rechazar, no se podían criticar los resultados de unas elecciones. Y yo digo con entusiasmo que los resultados de unas elecciones cualquier demócrata tiene que acatarlos, pero eso de que hay que respetarlos, no. Es decir, mire usted, a Hitler le votaron, todos los que le votaron, que eran todos, y no era nada respetable aquel régimen, ¿verdad? Ni fue nada respetable lo que hizo, ni nada respetable la decisión de quien le votó. Digo por eso que merece la pena pues leer alguna cosa de estas. Y estoy terminando un libro de un chico de aquí de Orense, de David Alvarado, que vivió bastante tiempo en Marruecos, es un periodista y politólogo, es hijo de un compañero mío, un libro que hicimos por crowdfunding, o como se llama esto ahora tan moderno de ayudar a financiarlo, y es un libro que debían de leer bastantes bobos de los que nos representan, porque es sobre Marruecos, Alá, patria y rey, esa mezcla que tiene el país magrebí del rey, el monarca es a su vez el al-Muiminín, que es el representante de Dios también en la Iglesia, es el sultán hasta el año 1957, y cómo los estados pseudodemocráticos pues tienen esa capacidad para camuflarse, para parecer realmente estados democráticos y para hacer lo que les da la gana, ¿no? Y como este régimen marroquí también pues tiene capacidad para dificultarnos a Europa bastante algunas cosas, y como Europa tiene tan pocos escrúpulos para confiarle otras, como es la vigilancia de la frontera sur de Europa o la norte de África, ¿no? Bueno, son libros que te sitúan en un mundo y en un tiempo que tiene un análisis complejo, ¿no? Que tiene un análisis en el que la política en boca de Borrell se lía la realpolitik, lo que se puede hacer, no lo que se desea y no lo que sería bueno que se hiciera, ¿no? Y en esas andamos metidos, ¿no? Sí, es que como hay que distraerse de alguna manera de la realidad, porque la realidad supera la ficción.
Sí, yo si tuviera... Mira, yo hay veces que... Yo soy muy crítico cuando veo cine y digo muchas veces, "Hombre, pero si eso no se lo cree nadie". Vale. Si a mí me hubiesen novelado lo que ha pasado en Orense hace 20 años, hubiera dicho que el Plumilla se le había ido mucho la cabeza, que la dosis de licor café había sido excesiva y que estaba narrando algo imposible. Pero lo mismo sucedería si pudiéramos pensar que un presidente de Estados Unidos está siendo juzgado por haberse llevado secretos de Estado, por haberse llevado documentación que puede poner en riesgo la seguridad mundial y la de Estados Unidos, y dijera que es que no ha tenido tiempo a seleccionar cuál era la buena y la mala, o que él también tenía derecho, etc. Son unas pantomimas que parecen imposibles, pero más imposible parece que el Estado de Derecho no sea capaz de apartar del camino a estos personajes, ¿no? Aquí hemos vivido épocas en las que un político, por mirar hacia la derecha o hacia la izquierda de mala manera, lo llamaban al juzgado. Yo he visto como un alcalde ha dicho que la policía en Orense era una mafia, con total impunidad, y no ha pasado nada. O hemos visto como hay unas grabaciones de una extraordinaria gravedad y tampoco pasa nada. Es decir, bueno, pues cosas veredes, Sancho. Los libros, los artículos, los escritos son peligrosos. Y claro, en cuanto analizas, llega un momento que te quedas, no sé, te apagan las luces de carretera y te quedas con unas luces de cruce muy cortas. Y dices, ay, ¿dónde estoy? ¿Y qué pasa? Yo no puedo entender... Libros, pero ha pasado siempre, ¿eh? Sí, lo que pasa es que... Perdón, que la tecnología, que es capaz de hacer maravillas actualmente para bien, si se usara para bien, pues nos revela cosas que no entendemos. Pero es que uno tiene la sensación de que aquello que ya se ha evidenciado como malo, recientemente documentado, parece que no debería volver a repetirse, ¿no? Hay un librito muy pequeño que se llama Rebelión en la Granja. Sí, es fantástico. Es de lo mejor que he leído en mi vida. Sí, es un opúsculo, sí. Muy breve. El autor pues, es el famoso señor que escribió el 94. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. No, yo no me acuerdo. Con los nombres. No, yo lo que pasa es que la memoria... yo con los nombres tengo 88 años y pero es impresionante como los cerdos toman el relevo, como los animales cometen las mismas tropelías, etc. Bueno, pues la humanidad es capaz de, en un tiempo tan breve, como desde la Segunda Guerra Mundial, volver a estar reeditando el nazismo, por ejemplo, con total impunidad, con total naturalidad. O ver como regímenes absolutamente populistas como Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos, Hungría, Polonia, etc. Y no pasa absolutamente nada. Es decir, y esto es, no podíamos imaginarnos que eso volviera a suceder. Y volvió a suceder con los actores de aquel tiempo todavía vivos, algunos. Hay algunas cosas que de repente llegan. Voy a hablar de una cosa que me ha hecho mucho efecto, que es una entrevista que le hicieron a una señora que es ministra de no sé qué en Venezuela. Y le pregunta la presentadora, dice, ¿usted qué sistema tiene para corregir un fenómeno que no me acuerdo cuál, económico? Y se queda así muy... Pues para corregir eso, yo creo que, bueno, vamos a ver, échame una ayudita, le dice a la periodista. Por favor. Con total naturalidad. Feminista. Y aquí de repente tenemos ahora el lío que ha armado una ministra con una ley que los mismos propios han dicho que no va conmigo. Y no olvidemos el color del gobierno. No es una crítica al partido, porque no pertenecía al partido del gobierno, pertenecía a un partido distinto. Mira, a mí lo que me alarma no es que el ser humano cometa un error,
Yo creo que la ley estaba cargada de buenas intenciones. Lo que es terrible es la incapacidad para producir una respuesta a aquello que parece ser que no está bien hecho. Sencillamente... Lo que hay que saber lo que se escribe, cómo se escribe, para que el laberinto de la administración sea pasable, sea legal y no se quede aparcada, atascada en un defecto de forma. Sí. Para eso hace falta saber. A ver, yo creo que los políticos tienen que tener claras cuáles son sus decisiones y tiene que haber un equipo técnico jurídico de calado suficiente como para que estas cosas no sucedan. Pero si suceden, lo que tiene que haber es una capacidad de reacción inmediata para corregir un efecto perverso que evidentemente se producía en ese caso y se produce en otros. Vivimos un tiempo de política vacua. A mí siempre me llamó la atención y me sigue llamando. Ha habido gente en este país que ha sido ministro de 4 o 5 cosas distintas. Hombre, a mí sorprender me sorprende, porque ser capador y músico y al mismo tiempo ejercer la profesión de economista, raro me parece. Hombre, haga usted bien una cosa, a mí me parece que sería conveniente que un ministro supiese algo del ramo sobre el que es ministro. Es elemental, querido Guasón. O sea, pues no es así. Si de repente le pones una parte de la administración pública en manos de un señor que es en ese aspecto analfabeto, en esa cuestión, pues no va a hacerlo bien, va a cometer defectos de forma que son sustanciales y fundamentales. Pues bueno, pues va a pasar. Pues de esto hay. Y luego y hay quien lo defiende con entusiasmo también. Claro, pero y luego dicen, pero eso es política. No, perdón, eso es enchufe. Entonces la política es otra cosa. La política es sagrada, la política es un arte y hace falta ser artista y conocedor para manejar la política. Cuando se ponen tuercebotas a hacer labores de política, pues pasa lo que pasa y de repente dice, yo es que quería, no, es que los jueces... Perdón, usted no sabe que el procedimiento administrativo es uno y hay que seguirlo y que no se puede hacer las cosas tal como usted las haría en la cocina de la señorita Pepis. Pues en estas andamos, pero andamos en casi todos los ámbitos y en casi todas las administraciones. Y tampoco pasa nada si hoy decimos una cosa y mañana la contraria. Sí, ¿no? Y esto, bueno, pues esto tiene un precio. Y el precio es la desafección de los ciudadanos por la política. Y esto tiene unas consecuencias. Y las consecuencias son que la política no está siendo útil para solucionar los problemas de los ciudadanos. Y que además está, sin querer, está ocupando todo el pensamiento de la sociedad, porque los que no queremos hablar de política, que queremos, por ejemplo, hablar de libros, cosas concretas, ideas expuestas en el libro, porque el libro no es solamente unos papeles pegados, el libro tiene dentro, y nos gusta a algunos, que sea portador de ideas, portador de novedades, en fin, lo que es el libro, pero nos encontramos con que... Mira, este libro que recomendaba yo de este chico de aquí de Orense, de David Alvarado, de Alá, Patria y Rey, hace un dibujo que yo creo que cualquiera que ejerza la política al nivel que sea, ya no digo el ministro de Exteriores, pero cualquiera que ejerza la política desde el parlamentarismo, debería de leer para conocer lo que significa el ejercicio del poder en Marruecos. Como todo está impregnado por la autoridad del rey, y además hace un dibujo que ayuda a descubrir cómo se ejerce la política o cómo funciona la diversidad política, ¿no? Cómo va haciendo el rey que en un momento determinado se incorporen a la vida política unos actores, se incorpore un pensamiento político, desaparezcan otros actores de la vida política, etcétera, y cómo Marruecos se va haciendo imprescindible en el mundo occidental para ejercer las políticas y las acciones que tiene por convenientes.
Es un libro que es interesante, merece la pena. Tiene una cantidad de nombres, va contando todos los actores y en eso se hace un poco pesado para la persona que no tenga un interés específico, pero sí contiene una información sobre cómo se configura el Estado marroquí que es útil para hacer un análisis de lo que sucede con nuestra frontera del sur. Claro, y te vuelves loco cuando ves que los nuestros no son los nuestros, que son otros. Y dices, bueno, pero me están ustedes tomando el pelo. Por favor, un respeto. Mira, la política y los aliados y los nuestros y los suyos y los de ellos es un arte. Cuando tú decías antes cuando hablábamos de la necesidad de que el político sea alguien que realmente sepa lo que se trae entre manos, la habilidad de un ministro de Exteriores para ser capaz de acercar posturas divergentes, de atraerse amistades, afinidades, de crear sinergias que hagan más fácil la relación, que en el caso de Marruecos, por ejemplo, es un caso absolutamente espectacular, porque la aproximación de Marruecos a Estados Unidos es una cuestión que pone en jaque toda la política exterior de España, porque Estados Unidos va a terminar apoyando la acción de Marruecos en relación, por ejemplo, con el Polisario, porque a Estados Unidos le interesa tener a Marruecos y bases en Marruecos para controlar el norte de África, un lugar estratégico, ahora que está tan de moda eso de la geoestrategia, etc. Entonces, entender un poco esas cuestiones es una cuestión básica y, desde luego, es una cuestión en la que nuestros políticos deberían de ser expertos y tener una experiencia que les acreditase como capaces, por lo menos. Bueno, que el ganado tengamos tranquilidad y que los pastores sean inteligentes. Gracias, Antonio, por tu presencia en el programa. Y nosotros leamos y leer, recuerdo que es un placer. Y unas veces serían cosas que te hacen soñar en un mundo bonito, en un mundo mejor, y otras veces lees cosas que te producen ganas de vomitar. Yo no quiero vomitar, yo quiero soñar. Pues... Señoras y señores, buenas noches o buenas tardes, a la hora en que se emite el programa, porque se emite en distintos horarios. Pues ha sido el programa de hoy de Leer es un placer. Pues muchas gracias. Antonio Tristillo, muchas gracias por invitarme. Muchas y gracias. A ustedes hasta un próximo programa. Gracias.